se hace el llamado al altar, donde las personas comienzan a ir al frente. Entonces ahí es cuando el predicador se luce el predicador y comienza a inducir a las personas en un trance. O sea, los empieza a inducir en un trance, los tumba, ¡pum! El toque de Charcot, hipnosis. Sí, eso que usted ve en las iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, que los pasan al frente, donde el cura o el pastor les pone las manos y las personas se caen para atrás. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es hipnosis. Eso es inducción al trance. Lo cogieron de bobo. O sea, cuando un pastor o un predicador o un cura o quien sea le dice a usted que cuando le pone la mano a alguien y la persona se cae para atrás, ese es el toque del Espíritu Santo, eso es embuste. Son embustes, eso es manipulación emocional, es manipulación psicológica, manipulación mental. Cuando le ponen la mano a una persona y la persona comienza a brincar y a sacudirse, eso es una inducción al trance también. ¿Sabe? A un estado alterado, a una catarsis. Se induce a la catarsis. La persona cuando está sacudiéndose y estremeciéndose, haciendo así, está drenando hormonas. ¿Sabe? Está drenando serotonina. ¿Sabe? Todas esas cuestiones en el cerebro. Está desahogando emociones reprimidas en el sistema límbico, en la parte de atrás del cerebro, que es donde están las emociones del ser humano. ¿Sabe? Está drenando, es un desahogo. Es como cuando usted va a terapia y el psiquiatra o el psicólogo le dice, dele golpes a esto, o grita, si tienes que gritar, eso es desahogo, pues eso mismo es. O sea, la persona comienza a sacudirse, comienza a brincar, pues eso es un desahogo emocional, de emociones reprimidas en el sistema límbico. Ahí no hay nada espiritual. O sea, si a usted le han enseñado que eso es algo espiritual, le mienten, lo engañan, lo están cogiendo de zángano. Entonces, cuando este tipo de manifestaciones corporales, personas sugestionadas, hipnotizadas, pasa de una persona a otra, donde esta neurosis pasa de persona en persona. Ese es mío. Yes. Ese neurosis que pasa de persona en persona, ya entonces es algo colectivo, pasa de un individuo a un colectivo. Y eso es una histeria colectiva, una neurosis colectiva, un trance colectivo, una sugestión colectiva. Entonces, a eso los pentecostales y los carismáticos los llaman de el mover del Espíritu Santo. Cuando una persona comienza a sacudirse, a temblar, a gritar, a correr, eso le llaman danzar en el Espíritu. Pero en verdad eso es locura, frenetismo, catarsis, histeria. O sea, eso no tiene absolutamente nada de sobrenatural. O sea, eso es una manifestación corporal. O sea, eso es un drenaje, un desahogo. Lo mismo que usted ve en los conciertos de death metal o de thrash metal, de estos de rock pesado. Que usted ve que hay un grupo de personas que se paran al frente de la tarima y comienzan a tirar puños a lo loco y a gritar, a mochear, como le llaman. Así ellos drenan sus emociones, tirando puños así, frenéticamente.
Pues lo que vemos en el pentecostalismo con las supuestas danzas en el espíritu, exacto, un mosh pit, es lo mismo. Y si usted me dice que yo estoy blasfemando, pues usted es un morón, porque lo están cogiendo de bobo y no lo sabe. Es la misma vaina. Danzar en el espíritu es el equivalente a un mosh pit o a lo que vemos en la santería, en el candomblé, en la umbanda, montar al orishá, montar al santo. O sea, cuando tocan los tambores, los ritmos, diferentes ritmos acelerados. ¿Para qué? ¿Con qué fin es que se hace esto? Para que los montadores sean poseídos por los orishá. Pues, ¿qué es lo que hacen el pentecostalismo? La música, la batería, el piano, los coritos de fuego, candela y chispa y todo lo que prenda, es para que la gente sea poseída supuestamente por el Espíritu Santo. Y esa posesión del Espíritu Santo se manifiesta con brincos y saltos. ¿Ves? Entonces, eso es la gloria de Dios. Ahí la persona supuestamente recibe la libertad de Dios. Porque si tú no danzas, si tú no brincas, es porque tú estás atado. A mí me miraban mucho en los cultos pentecostales y decían que yo estaba atado, porque yo no brincaba ni me sacudía. Y porque yo criticaba ese tipo de loquera. Sí, a mí me criticaban porque yo estuve en iglesias pentecostales y yo vi ese tipo de comportamiento. Vi cómo actuaban, cómo se descontrolaban. Vi la manipulación, cómo el predicador inducía a la gente a ese tipo de comportamiento irracional y descontrolado, frenético, histérico. Y eso a mí no me agradaba porque yo lo que estaba viendo era manipulación. O sea, una persona que se haya criado en esos movimientos, que se haya criado en el pentecostalismo, el carismatismo, qué sé yo, que no haya leído más allá de su sistema de creencia y de su cajita, pues para ellos eso es Dios, olvídate, eso es la gloria de Dios, eso es fuego de Dios, eso es candela, eso es chispa, se prendió el fogón. Pero eso es producto de la ignorancia. La ignorancia de no conocer lo que hay más allá de su burbuja. ¿Ves? Entonces, a mí me incomodaba ver ese tipo de comportamiento porque decía, coño, brother, esta gente las están manipulando y no lo saben. La batería se está utilizando como un mecanismo de inducción histérica. Los gritos del predicador que se pone y la gente se pone histérica danzando. Eso es manipulación. Manipulación. Entonces ellos miden el éxito, la unción del predicador por cuántas personas se pusieron frenéticas, la cantidad de personas que se ponen histéricas, gritando y sacudiéndose. Esa es la prueba o señal de la unción que carga el predicador. O sea, mira qué unción yo tengo, mira cómo te... Y después le dicen al pastor, mire cómo te dejé el culto. Mira, aquí hay poder de Dios. Y la gente, wow, mira qué unción carga ese predicador. El evangelista fulanito de tal, dinamita explosiva. TNT. El predicador TNT. A Candelita le llaman Candelita por eso mismo, porque ponía a la gente frenética. ¿Sabes? Era una candela, era una candelita, le decían. Y la gente se pone frenética. Porque así es que funciona ese sistema de creencia frenética, de locura. Entonces la gente que crece en esos círculos, pues piensa que eso es Dios. Pero la realidad es que no tiene nada que ver con Dios.
Es todo emocional, es todo mental, es todo psicológico, es todo sociológico. ¿Sabe? Es algo que podemos ver también en otras religiones basadas en el trance, como el candomblé, la montara Shango, Batalá, Yemayá, el Eguá, Aguanilé. ¿Eh? Es lo mismo que vemos en el chamanismo en Corea, en el taoísmo, en el jainismo. ¿Eh? Es la misma cosa. En el islam sufí, también vemos gente que entra en trance, que se ponen así y pegan a girar y pasan y tocan a uno y caen así como una descarga eléctrica y pegan a convulsionar en el piso. Es así. Así es que o sea, todo eso que usted ve ahí, a mí no me. Hay gente que ve esas cosas y se impresiona, wow, mira a Dios, y se echan a llorar y dicen que eso es Dios ahí. Chicos, eso no es Dios ahí. Eso es gente que está emocionalmente cargada y están desahogándose ahí. De manera histérica, de manera, qué sé yo. Exacto, fuego de Dios, fuera. Y hacen así. Entonces piensan que haciendo eso, Dios los va a bendecir, que Dios va a hacer que los hijos salgan de los malos caminos porque ellos se sacuden y brincan. Ellos creen que ellos están peleando con los demonios. O sea, ellos creen que cuando empiezan a hacer así, que eso es peleando con los demonios, peleando con las malicias. Y te dicen, que entonces a las mujeres les dicen que eso es pelear por los hijos, que eso es pelear por la familia, hacer así, sacudirse, brincar, descontrolarse. Eso es guerra espiritual. ¿Eh? Pero todo eso está en su mente, porque esas son las ideas que les han implantado en la mente y juegan con sus emociones. O sea, los juegan con ellos, los tienen ahí como ventrílocuos y ellos no se dan cuenta. O sea, utilizan simbologías, utilizan el símbolo de la cruz, utilizan los shofares en el neopentecostalismo, utilizan el aceite ungido. En las iglesias carismáticas católicas utilizan los crucifijos, las estatuas de María, el Santísimo, el agua bendita. En otras religiones utilizan otras herramientas, hierbas y aguas y amuletos y cosas. Entonces la persona se identifica con estas cosas y se aferra. El fanatismo religioso se manifiesta ahí. O sea, el fanatismo religioso se manifiesta en ese tipo de comportamiento irracional. Lo mismo pasa con los reformados. O sea, los reformados no son frenéticos, pero son fanáticos a sus doctrinas. O sea, ellos se pelean con otros, discuten fanáticamente porque quieren imponer sus creencias a los demás a la cañona. Porque según ellos tienen la interpretación correcta de las escrituras. Y si tú no entiendes lo que lees, eres un brutito de papá. Y tienes que ser salvo porque no has nacido de nuevo. Entonces, utilizan el tulip, utilizan diferentes cosas, la escatología, la soteriología, como un mantra, donde la persona tiene que memorizarse los catecismos o el tulip o qué sé yo. Se utiliza esto como un mecanismo de control mental.
O sea, las doctrinas reformadas calvinistas se convierten en mantras, se convierten en una programación neurolingüística donde se copian frases, expresiones, se imitan conductas, gestos. ¿Cuántos predicadores yo he visto en las redes sociales que imitan las gesticulaciones de Sujel Michelén? Incluso imitan su voz de doblaje de muñequito. Sí, ya hay predicadores de Puerto Rico que imitan el acento, la voz de Sujel Michelén, el estilo de predicar. Lo mismo que sucedió en el pentecostalismo latinoamericano, que imitaba el estilo de Gigi Ávila, porque era gente fanática de Gigi Ávila. Pues ahora vemos en los grupos bautistas reformados, calvinistas, Neo-Calvi Boys, Tell Me Why, pues ahí ellos imitan a Sujel Michelén, imitan a John MacArthur, imitan a Miguel Núñez, y eso se vuelven sus ídolos. Sus ídolos. Es una programación neurolingüística. O sea, es un mantra repetitivo. Obsesionados con la predestinación, obsesionados con las expresiones de Calvino, frases que se memorizan, se obsesionan con Paul Washer. Es una cosa así. O sea, constantemente. Y entonces es como un loop temporal. Están ahí sí repetitivos. No salen de ahí. Conferencias y esto, que si lo otro. Entonces, si tú entras en ese tipo de sistema, pues ya tú eres salvo. Si tú no estás dentro del sistema, tú no entiendes las doctrinas de la gracia, que viene siendo como la gnosis de ellos, porque es un tipo de gnosticismo, brother. El calvinismo o el neocalvinismo, las doctrinas de la gracia se convierten en una especie de gnosticismo, donde tú tienes que entender eso para realmente ser salvo. Es lo mismo que vemos con el pentecostalismo, donde la gnosis son los brincos y los saltos y las experiencias catárticas. Pero acá es como que más sofisticado o es una variante más intelectual, pero es la misma loquera. ¿Sabes? Y en el pentecostalismo tenemos sus variantes con los fanáticos del rapto, porque también están los que se obsesionan de manera compulsiva y obsesiva compulsiva con el rapto, que desarrollan paranoias, desarrollan delirios, se la pasan teniendo sueños con el rapto, visiones del rapto. ¿Sí? Es así, como que, uy. Se creen que en cualquier momento nos vamos, la iglesia se va, Dios me lo reveló. Entonces, en la cuestión reformada, en la escatología es el preterismo, que es una obsesión compulsiva con el año 70 y decir que ya estamos en cielo nuevo y tierra nueva y que estamos reinando con Cristo de manera espiritual, que somos bendecidos, que tenemos esto, que si tenemos lo otro, que estamos disfrutando de la gloria de Dios. O sea, es como que un autoconvencimiento, un autoengaño psicológico, un mantra que se repite en ellos mismos para aliviar sus preocupaciones. Es un tipo de terapia donde ellos mismos se conducen a establecerse en una especie de zona de confort, donde se sienten felices, donde se sienten seguros, donde se sienten poderosos, bendecidos, espirituales, se pueden plegar con regocijo en los cultos. Se sienten espirituales, portadores de la verdad. Los demás son pecadores y que no conocen las cosas del espíritu. Es un gnosticismo también. O sea, estos grupos fanáticos radicales son gnósticos en ese sentido. O sea, en una cuestión obsesiva maníaca.